Bueno, mi nombre es Eric Valles. Hoy con ustedes está el proyecto de Machines. Mil gracias por este espacio. Mil gracias por la invitación. Gracias por primero. Mil gracias a la universidad de verdad por este espacio. Un espacio que se sale un poco para algunas personas de lo que se está como universitario, que tiene que ver nosotros con un tema académico. Vamos a entrar a ver de que tiene mucho en común. Sí, por favor. Vamos a ver que eso tiene mucho en común. ¿Sí? Entonces, nuestro tema de hoy es la estética en el motociclismo britano-americano. Entonces, voy a iniciar por estas dos imágenes. O sea, a ustedes, ¿qué se les viene cuando ven estas dos imágenes? A la derecha y a la izquierda. ¿Qué ven ustedes? Bueno, tranquilos, ¿vale? Eso es tanto para las personas que no saben del mundo del motociclismo, para las que están, mejor dicho, de cabeza. Entonces, para ti, Antonio, ¿qué es en estas motocicletas? Historia. ¿Qué más hay por ahí? Rebeldía y estatus. Rebeldía de estatus. ¿Hay más? Tema pintas, ¿no? El tema de sabiduría. ¿Qué más hay ahí? Aquí hay estudiantes de publicidad, ¿cierto? Uy, no, están muy callados. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver dos vertientes de motociclismo que se unen en varias líneas de tiempo, el siglo XIX, XX y colocamos el XX. A la derecha van a encontrar ustedes el concepto del Café Racer, que eran motocicletas netamente británicas, construidas a partir de una estética y un bagaje cultural que venía de los Estados Unidos. Les voy a explicar más tarde eso. Y aquí están los mods, los logos en escuelas. Los mods eran un acrónimo de Modernity, que era la generación que venía ahora a romper totalmente el esquema con un hecho que viene en los años 60. Entonces yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla? Entonces, ahora, eso fue en Reino Unido. Para ustedes que ven aquí, ¿qué le está en la mente a una persona con esa estética? A la derecha y a la izquierda. ¿Qué ven ustedes? tiene más una condición de, digamos, de cuento, que también dentro de esa condición de realidad, digamos que en este caso pues, ha sido transversal. Y las motocicletas culturales desde el siglo XIX se han repensado, algo parecido, pero ya pues se introdujo en estos movimientos contraculturales de Estados Unidos, Europa, y al otro lado pues vemos todo un estilo en el cine, y en el cine nos establece una estética, nos establece un comportamiento a través de estos personajes, y obviamente pues entre los medios, el cine, también la literatura, obviamente la publicidad, obviamente toda la cultura de Madrid, con estos movimientos contraculturales, pues se unen entre sí para establecer un concepto de cultura alrededor de la música. En este caso. Exactamente, contracultura. Chicos de publicidad, estudiantes de publicidad, la contracultura marca un antes y un después. ¿Por qué? Lo vamos a ver en diferentes movimientos que se dan al final de los 50, después de los 60, y es la chispa que detona lo que hoy tenemos en términos de libertades, en temas de sexualidad, en arte, en motocicletas, en todo, ¿sí?
Pero entonces vamos a ir por allá a finales del siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? El concepto de motocicleta no existía, los motores no existían como tal, había motores a vapor. Lo que podemos encontrar era gente que estaba en un desarrollo, un ingenio de poder encontrar cómo movilizarse. Y, curiosamente, la bicicleta era un vehículo de élites, no era un vehículo de todas las personas en su época. Entonces, aquí vamos a encontrar el dandy horse. Ustedes la palabra dandy, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Ustedes qué piensan cuando yo les hablo del dandy? Exacto, el gentleman, así, la persona que en su época marcaba una estética relacionada con esa persona de cultura, etc. ¿A quién cree o qué escritor del siglo XIX se les hace parecido esta idea? Oscar Wilde. Oscar Wilde es el dandy por excelencia. Entonces vamos a irnos un poquito más adelante. Entonces, ya, en 1907 nos metimos de cabeza a lo que se llama el TT Race. El TT Race es la primera o el primer concepto de carreras que se salía de Inglaterra. Bueno, permanecen en el Reino Unido. ¿Por qué? ¿Dónde es la isla del hombre libre? La isla de Man. ¿Dónde es esto? ¿Le suena? Está entre Irlanda e Inglaterra. Es una isla pequeñita que sufrió invasiones desde la Edad Media con los vikingos, después pasan unas olas culturales y demás. Pero ¿qué pasa? Esta isla capta la idea de velocidad, porque en Inglaterra, aunque ustedes no lo crean, había lo que conocemos hoy en día como los comparendos, por velocidad en carrozas. Desde esta época había este tema. ¿Qué ocurre? Toda la gente comienza a tener la fiebre del motociclismo y estos locos, estos héroes también del TT Race, pues imagínense en motocicletas que no tenían frenos, estas motocicletas no tenían frenos, o si tenían unos frenos de tambor con una tecnología, pues bueno, de piedra, digámoslo así. ¿Qué pasa con esta tecnología? O sea, es algo que está hecho para matarse. Así de sencillo. Entonces, a la época, y todo ese cambio generacional después de la Primera Guerra Mundial, bueno, la primera y después de la Primera Guerra Mundial, es de 1950, pero son los primeros cambios generacionales porque la Primera Guerra Mundial se caracteriza por, primero, o sea, romper los imperios. O sea, la Primera Guerra Mundial se caracteriza porque todos los imperios se deshacen. O sea, vamos a ver que el imperio austrohúngaro se acaba, el imperio otomano se acaba. Entonces, pues, toda esta idea de libertad va a comenzar a cambiar el chip de la gente. Entonces, lo que tenemos aquí también son estas motocicletas de carrera que son TT Race, Tourist Trophy. Y estas motocicletas van a ser, en términos de publicidad, la puerta en la que las empresas, las marcas, van a dar a conocer sus productos. Porque el TT Race es una carrera que tiene una particularidad, son en circuitos urbanos. Ustedes van a ver, son personas que pueden andar. Les voy a colocar el ejemplo más o menos de la época. Imagínense que una motocicleta por la Candelaria a 380 kilómetros. Es eso. Hoy en día, TT Race, en esa época, pues eran 160 millas por hora, pues. Perdón, 100 millas por hora, o sea, 160 kilómetros por hora. ¿Sí? Y eso es lo que representa el TT Race, es ese cambio o el desafío de la tecnología. Y vamos a ver más adelante que este desafío de la tecnología se da por diferentes corrientes culturales, que no solamente van desde cómo el concepto del motor va cambiando, desde cómo todo este sentimiento de desafío va yéndose. No, miren, vamos a entrar en un tema de arte, y es el tema de arte de una de las vanguardias más polémicas del siglo XX. Entonces, las vanguardias van a conformarse, van a venirnos a hablar de cómo ese cambio generacional está viniendo corriendo, está pasando, y ahí es cuando les presento el futurismo. Entonces, ¿han escuchado del futurismo? ¿Quién ha escuchado de la vanguardia del futurismo? El futurismo
Y el concepto central del futurismo es la mecánica, la máquina, ¿no? Esa expresión en italiano, la máquina, hacía referencia al concepto del movimiento, a negar y a dejar atrás toda esa tradición para ellos como italianos desde el Renacimiento. Y eso no hacía parte del nuevo discurso de 1919. Se refleja de manera técnica, pues estamos observando aquí la presentación a esa relación del futurismo, de cuál la ciencia del futurismo es el movimiento, la velocidad. Exactamente. Ahí es cuando vemos la máquina involucrada en el tema de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Los italianos se van a la vanguardia de este movimiento, pero curiosamente este movimiento también fue el inspirador del fascismo, ¿sí? Entonces están las dos vertientes, como la manera más creativa de poder desafiar lo que está pasando en ese momento se convierte en el otro extremo, que era el proyecto de guerra que vamos a ver después entre pues, la década de los 30 y hasta pues, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí seguimos. Aquí nos vamos a encontrar ahora con los model drones. Esto es un relato. Estados Unidos se caracteriza que tiene diferente Estados Unidos, Europa, carreteras. ¿Qué creen que es la diferencia entre las carreteras europeas y las carreteras en los Estados Unidos en 1920, 1930? ¿O qué tienen en común? Pues no había carreteras. No había carreteras. El primer diseño de carreteras que se da es gracias al desarrollo que Hitler puso con las autobahn. Ahí fue cuando se probó vehículos en tierra, pero en Estados Unidos, en esta época, el desarrollo de poder llevar la máquina al límite se dio en estos óvalos de madera que la prensa los llamamos model drones. ¿Por qué? Porque en estas pistas la gente se mataba en todas las carreras. Es más, la prensa comunicaba decapitaciones, desmembramientos, pasaba de todo ese tipo de carreras. Y las empresas de Indian y Harley Davidson mostraban ese tipo de motocicletas que están en una publicidad. Entonces, estamos haciendo la mejor posible, estamos rápido. Entonces, esto tiene que ver aquí. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de que las motocicletas en Estados Unidos, el ADN o el origen de todo este movimiento de motociclismo en Estados Unidos es el flat track. El flat track o el beauty track es precisamente tomar esas máquinas y llevarlas en condiciones de guerra totalmente diferentes, en condiciones en las cuales pues representaban propiamente lo que era Estados Unidos. ¿Sí? En esos términos de poder de las guerras, porque esto era algo puntual, algo que este tipo de guerras. Pero ¿qué pasa? Esto se vuelve ilegal. Ahí es donde comienzan las carreras ilegales y los jóvenes adoptan esa idea de poder correr de manera ilegal en ese tipo de óvalos. Entonces, ¿sí ven cómo cambia el tema ahí? Ahora, ¿qué pasa? Ya la publicidad y todos los medios de comunicación dicen, no vayan a los model drones, no vayan a este tipo de eventos porque ya la ANA, que es la American Motorcycle Association, la censura. Hasta 1930 que venimos a hablar nosotros de otros conceptos de motociclismo y de track. Entonces, esos son los cambios que vamos a venir viendo con todo este Entonces, ahora vamos a hablar del cine. Entonces, en el cine, en Estados Unidos, vamos a encontrar esta película que se llama El Wild One o El Salvaje, van a llamar así en nuestras tierras hispanas. Y relata como una pandilla de motociclistas se toma un pueblo Hollister que acaba el pueblo.
Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento cultural dice, oiga, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Eso enciende la ciudad más de ese cambio cultural de chinos problemáticos, de muchos que están en peleas, y ahí se mezcla la asociación de que las motocicletas y la juventud es el cóctel perfecto para tener problemas. Entonces, ese es el concepto de ello. Ahora, ¿qué pasa? Si lo vemos en Inglaterra, eso es como el rock. Aquí, o sea, ¿a ustedes les gusta el rock o son de otro tipo? No. Bueno, sí, de otra generación. Pero cuando hablamos de términos de rock, el que alimenta toda esa influencia del rock es el blues y también el rockabilly. Y todo el rock y rockabilly vienen de los Estados Unidos. El concepto de la estética, que lo vamos a ver aquí, las chaquetas de Marlon Brando y todo este tema, las chamarras, amigos también, van enfocadas en una estética de la chaqueta, la chamarra de cuero, el jean y las botas altas. Obviamente es característico de esta época y vamos a ahora ver que todo eso viaja hacia los puertos en Inglaterra. Y mucho antes de esto, en la Segunda Guerra Mundial, la manera en la que los ingleses se conectaban con el mundo era a través de sus puertos. La música entraba a través de los puertos. Estoy hablando de Bristol, estoy hablando de Portsmouth, ¿sí? de Brighton, por ejemplo. Y eso genera un movimiento cultural que se llama los rockers. Pero ahora vienen otros que son los mods, que son los que yo les mencionaba hace un momento. Su característica era que ellos tenían sus vespas o lambretas llenas de espejos y llenas de bombillos. Esa película, Ochopinia, fue una película hecha por The Who. Y The Who es la banda que marca también esa contracultura en Inglaterra, que marca esa revolución sexual, esa revolución también de ese cambio de ideas generacional. Y esta cuenta la historia de los disturbios de Brighton, que era precisamente la lucha entre los rockers y las luchas entre los mods, que eran tribus urbanas que se peleaban combates, cuchillos, de todo, o sea, eran pandillas, ¿sí? Entonces, la prensa británica censuró todo este tema para poder hacer que este movimiento tan violento pues mermara. Pues obviamente no lo van a hacer. Esta película es de 1979, pero relata los hechos ocurridos en la década de los 60. Entonces van a ver que hay 3 generaciones de mods. Pues la primera es de los 50, y los mods tienen una forma de vestirse muy particular, que eso es la moda italiana. Es también esa manera extravagante de llamar a los rockers, ellos eran de third class. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban pasados de moda. Ya esto era lo que venía. El jazz era el movimiento progresista que venía ahora. Entonces, eso en esa parte. Ahora, ¿qué pasa? En Estados Unidos, por su otra parte, nos vamos a encontrar con este film que se llama Easy Rider. Easy Rider es la primera película hippie en entrar en Hollywood. ¿Y ustedes se imaginan un harlista así? ¿O cómo es el concepto de ustedes de los harlistas? Viejitos. ¿Qué más? Exacto, es un concepto totalmente diferente de lo que nosotros vemos aquí en Colombia en términos de publicidad. Nos ha hecho mucho daño pensar en cómo se vende una Harley Davidson, por ejemplo. Esta película marcó ese cambio total, lo que les digo, es el primer film hippie Hollywood, pero además de eso, tiene la motocicleta chopper más icónica de la historia. Se llama The Captain America. Esa es la motocicleta más icónica en términos de chopper, porque ahora ¿qué pasa? Los norteamericanos tienen una gran variedad de estilos de motocicleta, pero gracias a estos movimientos, y esto es lo visible, en la parte afro, ustedes se imaginan un afroamericano en Harley Davidson en los 50, es una cosa rarísima, porque la sociedad de los Estados Unidos en esa época era una sociedad más racista, misógina, que se abanderaba o que sacaba pecho diciendo que eran la parte cultural de los Estados Unidos. Entonces vamos a encontrarnos con que los Black Panther, el movimiento de los Black Panther va a hacer frente utilizando a las Harley Davidson, y Harley Davidson dice, oiga, sí,
eran la primera autoridad para crear un concesionario de un afroamericano. ¿Ustedes sabían eso? No. La idea en el término de motosistema en cultura es romper precisamente los esquemas y las marcas son responsables de eso. Entonces, vienen en 1950 los Easy Pay, esa el parche, los Black Panther Motorcycle Club. Entonces, esa es la estética. Ahora les voy a hablar rápidamente de los conceptos en términos de motocicletas para esa época y encontramos aquí la Vincent Black Shadow de 1950 que representa ese cambio en las motocicletas británicas. Ya que tenemos la exposición de Royal Enfield, ¿listo? Y ahora tenemos la Royal Enfield Constellation. Esa sería la madre de la Interceptor, ¿sí? Que es esta máquina de aquí. ¿Qué pasa? En esa época, en lo que se compartía en los Estados Unidos y lo que se compartía en Inglaterra en 1950, es la carrera espacial. En la carrera espacial era quien desarrollaba, obviamente, Occidente contra Oriente, Unión Soviética contra Estados Unidos, y todas las formas de motocicletas en este momento son circulares, tienen unas formas muy particulares que asemejan los correos. Por eso es que están así con ese diseño. Ahora, esta es la Bonnie, la famosa Bonnie. La T120 es la máquina que da antelación a todo lo que va a venir con Trail Motorcycles, además de este tipo. Trail Motorcycles, para los amigos publicistas, es que es la marca que más ha salido en el cine. Le gana a Harley Davidson. Es la marca en términos de cine más importante de la historia, desde toda la historia. ¿Listo? La que más películas ha salido. Y aquí tenemos una hermosa Continental GT 250 que está exhibida en el otro lado, la nueva, que es la 650, y esa máquina es de 1964. Algo particular para que ustedes lo tengan presente es que esta máquina tuvo un manejo de publicidad grandioso. ¿Y qué es? Para 1950 se censura debido a las altas tasas de suicidio de los muchachos en motocicletas. Les dicen, oiga, usted ya no puede tener una máquina de más de 250 centímetros cúbicos, tiene que iniciar con una de 250 o para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las máquinas que tenía Royal Enfield en su época eran de más de 500 centímetros cúbicos. Entonces ellos dijeron, oiga, vamos a hacer una máquina que esté enfocada a adolescentes. Máquinas que se puedan personalizar. Y ellos les vendían todo el paquete. Entonces, ese cabezazo que se pegaron ellos, hicieron esta máquina, apoyados por uno de los grandes corredores de la historia que se llama Joplin. Y aquí está la icónica BS All Stars. Bueno, toda esta. Ahora, esa es la línea de convergencia de Royal Enfield en los motorcycles. ¿Qué pasa? Esta máquina era una Royal Enfield en Inglaterra, pero en Estados Unidos era una India. ¿Por qué razón? Porque India le compra los derechos para poder vender sus máquinas en Estados Unidos y hacer competencia a lo que se venía haciendo en los motores B-Twin de su época, que eran los Harley Davidson. ¿Qué pasa? Para que ustedes lo tengan claro, en los años 50 y 60 las motocicletas más rápidas, más prestigiosas del mundo eran las motocicletas británicas. Las motocicletas americanas estaban rezagadas en tecnología, velocidad. La gente quería este tipo de motocicletas. Entonces, pues ahí fue el cambio generacional que estamos viendo también. Entonces, eso es todo. Quería pues cerrar si alguien tiene preguntas acerca de esta pequeña introducción del tema del motociclismo, porque abarcar esto en como 30 minutos que tenemos es mucha información, yo lo sé, pero esto también nos sirve de cómo se identifican los públicos, cómo se identifican también esa persona del día a día, cómo se venden las marcas, por ejemplo, qué es lo que pasa a través de la historia y cómo ellos logran encontrar puntos para que sean más visibles a partir de restricciones, por ejemplo. Entonces, bueno, un placer haber hecho esta exposición con ustedes. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos los invitados. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Muy bien, bueno.
Después de esta excelente intervención de Eric Valles, que el apellido se escribe Valles, pero como ya Valles, Sí. te lo hubiera leído mal. Bueno, después de esta excelente intervención, el siguiente punto del programa es la transmisión de Datas y Creatas, que es el programa de radio de la Escuela de Publicidad Internacional, el cual también estaremos transmitiendo por vía Zoom. Y a las 10 de la mañana nos vemos en la escuela para la apertura del Salón de la Creación Estética y Investigación y Creación, donde están exhibidas las dos máquinas de las que ha hablado aquí nuestro conferenciante de honor del día de hoy. Y también un agradecimiento muy especial al profesor Ricardo Noguera, que pues por su gestión ha sido posible la presencia de Ace Machine Bogotá hoy en nuestro evento, y ha sido posible la presentación o la exhibición de estas dos máquinas excepcionales en la Escuela de la Universidad. Así las cosas, pues bueno, les esperamos a las 10 de la mañana en la escuela para la apertura del salón, y luego a las 11 de la mañana en el 306 bloque. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien, ok, para la gente que está en remoto, seguiremos transmitiendo vía Zoom toda la mañana por el mismo link, que es la mesa de investigación creación. Para la hora de la tarde el link es diferente, si lo requieren será suministrado a través de los monitores. Bueno, abrazos y seguimos conectados.